Iglesia, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga. Nos volvemos a encontrar un domingo desde este tiempo, estas reuniones que, como siempre te decimos, son encuentros espirituales. Así que quiero animarte a que saques todas las distracciones, no te distraigas con nada, que apartes, que separes este tiempo, porque estamos haciendo iglesia. Te animo también a que puedas comentar ahí en el chat en vivo, hacernos saber que estás escuchando esta reunión, y también es un buen momento para que puedas compartir esta reunión con alguien que sepas que está pasando alguna necesidad o que necesite escuchar una palabra de parte de Dios en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Quiero que abras ahí tu Biblia o que anotes ahí el Salmo 63. Es un salmo de David, es uno de mis salmos favoritos por lo que expresa David y en el contexto en el que se encuentra. ¿Sabes? David, entre todas las cosas que me gustan de la vida de David, es que David en ningún momento de toda su vida perdió la pasión por Dios. Y yo creo que mantener la pasión encendida es crucial para nosotros en este tiempo. Salmo 63 tiene como título Dios, satisfacción del alma. Y vamos a leer algunos versículos. Dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Hay varias cosas para extraer, pero dice: para ver tu poder y tu gloria, el versículo 2, así como te he mirado en el santuario. El santuario era el lugar donde estaba el arca de la presencia de Dios. Sabemos, David construyó un tabernáculo que no había separaciones, pero sí había una parte en la que el arca estaba, y en ese lugar era donde se experimentaba el poder, donde se experimentaba la gloria de Dios. Y David comienza a recordar eso y dice: quiero experimentar acá, en medio de esta situación, en medio de este contexto, que ahora voy a decirte en qué situación se encontraba David. Quiero experimentar tu poder y tu gloria. Era el anhelo continuo de David. El anhelo continuo del corazón de David no era reinar, no era estar en el trono, no era estar en el palacio, sino que era la presencia de Dios. Y a lo largo de toda su vida y en las distintas circunstancias y situaciones que él atravesó, era su máxima pasión la presencia de Dios. Y si vos ves este salmo, la profundidad, cómo David declara que Dios era la satisfacción de su alma, y cómo David comienza a clamar por esa sed de Dios. David en este momento, cuando compone este salmo, se encontraba en medio de un desierto real, un desierto en el que no había una sola gota de agua, en el que el calor del sol, imagínate el calor del sol en medio de un desierto, quemaba su cabeza, donde tenía una sed tal, porque no es lo mismo tener una sed en tu casa y decir: bueno, tengo sed, abro la canilla, agarro un vaso de agua y tomo agua, que tener sed en medio de un desierto, donde esa sed puede llevar a deshidratarte y perder la vida, donde el calor del sol quema tu cabeza, donde tu garganta está seca, donde quizás hasta los labios tenés partidos del mismo calor, donde comenzás a tener, ¿no? Y tenés así como espejismos y alucinaciones del mismo calor. En ese momento donde la sed natural, el cuerpo no le gritaba a David por agua, donde la sed natural era completamente intensa, donde su vida corría peligro, donde además de estar en medio de ese desierto, David estaba siendo perseguido por enemigos. David, en vez de comenzar a clamar a Dios por agua, en vez de comenzar a clamar a Dios porque se encargue de los enemigos, en vez de quejarse porque él estaba en medio de esa situación, clama por Dios y dice: mi alma tiene sed de Dios. Eso es el clamor de una persona apasionada.
Y la verdad es que necesitamos despertarnos a vivir con una pasión así como la que tenía David. Que ninguna circunstancia, ninguna situación, ningún contexto difícil que nos esté rodeando apaguen esa pasión, porque si nosotros no tenemos esta clase de pasión, corremos el riesgo que cualquier circunstancia difícil haga que nosotros querramos abandonar, comencemos a quejarnos, a desanimarnos, a desalentarnos. Así que quiero animarte a que en este tiempo profundices tu pasión por Dios, que la pasión por Él, por su presencia, se encienda cada vez más y no limites esa pasión a las circunstancias, a las situaciones, sino que en este tiempo te despiertes a un mayor clamor por Él y que puedas decir así como David dijo: mi alma tiene sed de Dios. Y cuando nosotros hacemos esa clase de clamor, acordate del jueves, lo que significa orar, hablar a Dios y clamar a Dios. Cuando nosotros hacemos esa clase de clamor, Dios comienza a saciarnos con su presencia, y cuando somos saciados por su presencia no tenemos necesidad de nada más. Así que, bueno, quédate en la reunión, disfruta de este tiempo, porque Dios va a hacer algo grandioso en esta mañana. Que Dios te bendiga. Hola iglesia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Así que ahí, apasionados por las cosas de Dios, apasionados por su presencia, siempre hay más, es lo que siempre decimos en casa. Esa pasión por Dios y esa pasión por su presencia nos saca de toda conformidad, de todo estancamiento, de toda religiosidad. Así que vamos por más, iglesia, apasionados por su presencia. Quiero hablarte acerca de las verdades en Dios. El jueves pasado estuvimos hablando acerca de la cultura de oración, de cultivar una vida de oración. No sé si viste el video, pero te animamos ahí que te conectes. Si estás por primera vez, bueno, estate atento a todo lo que Dios tiene para hablar a tu vida en esta mañana. Pero realmente a través de este tiempo, que sea un tiempo poderoso donde vos puedas tener un encuentro personal con Dios, nosotros vamos a contarte acerca de Dios, acerca de Jesús, pero que realmente tu necesidad o tu hambre por Dios o tu expectativa la puedas poner en Él para que vos puedas tener tu propia experiencia. Y ahí, a través de la oración, que no se trata de la cantidad de oraciones que podamos hacer, o el tiempo, o de repetir, o de hacer una oración de memoria, sino que se trata de abrir nuestro corazón y de hablar con Dios. Estuvimos viendo todo lo que se va manifestando en nuestra vida de oración, en todo lo que vamos experimentando a través de la oración, y una de las cosas que marcamos fue que se manifiestan las verdades del cielo en nuestras vidas, y un poquito de eso es lo que nosotros queremos hablar en esta mañana, porque todos los días nosotros enfrentamos una realidad, vivimos una realidad en todo lo que nosotros enfrentamos, y más allá de toda realidad que vos y yo nos toque enfrentar, hay unas verdades que tenemos que vivir, hay una verdad que tenemos que vivir, y esa verdad está en Jesús. Su verdad, esa verdad está en Jesús. Él es la verdad, Él lo dijo. Y quiero hablarte acerca de las realidades de la tierra versus las realidades del cielo. Así que ahí que te puedas preparar para que Dios te hable a través de su palabra y que nosotros podamos ver dónde estamos y dónde queremos estar y qué es lo que queremos vivir para nuestras vidas. En Juan capítulo 16, versículo 33, no lo busques, es solamente un versículo. Después vamos a hablar acerca de una historia en Marcos capítulo 5, pero ahí en ese versículo, Juan 16, 33, que muchos de ustedes lo conocen de memoria, dice Jesús mismo, dice: en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, tened ánimo, porque yo ya vencí en el mundo. Entonces nosotros tenemos que entender esa victoria que tenemos en Él, y Él mismo nos está hablando de esta realidad en el mundo, que vamos a tener aflicciones, tribulaciones, pero que confiemos en Él porque Él ya venció el mundo. Y realmente se trata de eso. En la primera parte de este versículo Jesús mismo nos dice: todas estas cosas que yo les estoy hablando, todo lo que va a suceder, todo lo que van a pasar, todo lo que van a vivir en este mundo, dice, todas estas cosas yo les he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús mismo les está diciendo, nos está diciendo a vos y a mí, a todos sus seguidores, nos está diciendo a los que creemos en Él y a los que lo seguimos a Jesús,
que en Él vamos a tener paz. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero en Él vamos a tener paz. Y claramente este pasaje, Jesús nos habla de la realidad que nosotros nos vamos a enfrentar en el mundo. El mundo habla de lo que nosotros vivimos, el lugar donde nosotros vivimos, donde estamos, lo que vemos, lo que nos rodea, toda situación, toda verdad que vos y yo podamos estar viviendo, pero Él nos lleva a vivir en su verdad. Y ahí es donde nosotros tenemos que decidir qué es lo que nosotros queremos vivir. Jesús nos dice, en el mundo van a enfrentar aflicciones. Eso es lo que Jesús nos está diciendo, que significan angustias, tribulaciones, preocupación, opresión, sufrimiento, abatimiento, tristeza, amargura, desaliento, tantas cosas que es lo que trae una aflicción o aflicciones que nosotros podamos vivir en este mundo. Jesús está diciendo, en otras palabras, que todo lo que nosotros vamos a pasar o a vivir a través de situaciones que podamos pasar van a producir tristeza, van a producir amarguras, van a producir desalientos, desánimos en nuestras vidas, pero hay una verdad, ¿no? Hay una verdad en Él, en Jesús, está en Él esa verdad, y es que en Él vamos a encontrar paz, vamos a tener paz, vamos a vivir esa paz. Entonces tenemos que saber que es la verdad, que es mucho más fuerte su verdad, mucho más grande, mucho más poderosa que toda realidad que vos y yo podamos estar pasando, y que esa verdad es paz para nuestras vidas. La paz es estabilidad, bienestar, tranquilidad, seguridad, equilibrio, quietud, armonía, tantas cosas que va produciendo esa paz en nuestras vidas. Fíjate que Jesús está diciendo, la realidad es esto, esta es la realidad, pero mi verdad es esta, mi verdad es esta. Entonces nosotros podemos elegir cómo vivir, dónde queremos vivir, qué es lo que más peso va a tener en nuestras vidas. Jesús no nos dice en una religión, no nos dice en mi religión o en mi iglesia, no dice en un lugar o en alguien, sino que dice solo en Él vamos a tener paz. Sino en mí, es lo que dice Jesús. Nosotros cuando estamos en Él, cuando nos conectamos con Él, cuando nos unimos a Él, cuando somos uno con Él, cuando vivimos en comunión, en una relación íntima, cuando nos pegamos, nos hacemos uno con Jesús, esas verdades del cielo se manifiestan en nuestras vidas. Son verdades para nosotros, son una realidad para nosotros. Comenzamos a vivirlas, a experimentarlas. Hay una historia ahí, como te decía, en Marcos capítulo 5, del versículo 21 al 43, pero vamos a leer algunos versículos a partir del 21. Hay una historia acá en la palabra de Dios que nos habla de esto, de una realidad que está sucediendo, y yo creo que Jesús vino a manifestar su verdad en medio de toda realidad que vos y yo podamos estar viviendo, en medio de toda realidad difícil que vos y yo podamos estar viviendo, como hoy que nos rodea una realidad difícil a nivel mundial, o alguna situación o una realidad difícil que vos puedas estar viviendo en tu casa, en tu familia. Cual sea tu realidad en este momento, hay una verdad por encima, más allá de toda realidad. Y la verdad es que en este tiempo Jesús quiere manifestarla en tu vida, en mi vida, en tu casa, en nuestra familia. Y en esta historia vemos una realidad difícil, pero Jesús manifiesta su verdad completamente poderosa y transformadora. Eso es lo que hace su verdad. Ahí en Marcos capítulo 5, del versículo 21 en adelante dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba.
Y acá salteamos 10 versículos del 25 al 34 y continuamos en el 35, donde vemos la historia de la mujer del flujo de sangre que fue sanada en ese momento. Dice, mientras él aún hablaba con ella, con esta mujer, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestás más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y se lamentaban mucho, y entrando Jesús les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y anduvo, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Fíjate qué tremenda esta historia que podemos ver acá. Jesús, en medio de esta situación, vemos, en el medio de toda esta situación con la hija de Jairo, vemos una mujer que toca el manto, el borde de su manto de Jesús, y es sanada después de 12 años de que padecía una enfermedad. Entonces Jesús, en esos 10 versículos que no te los leí, Jesús dice, alguien me ha tocado, ¿no? Porque él se dio cuenta que salió poder de él y preguntó, ¿alguien me ha tocado? Y todos le dicen, maestro, la multitud te aprieta, te oprime, todos están rozándote, tocándote. ¿Cómo vas a decir que alguien te ha tocado? Y él dice, alguien se acercó a mí. Lo que quiso decir Jesús es, alguien se acercó a mí creyendo que mi verdad es mucho más poderosa que su realidad. Y eso es lo que vemos, lo que sucedió con ella, con esta mujer. Su realidad, su situación, lo que ella estaba viviendo, su realidad tan difícil, a través de una enfermedad que estaba padeciendo, creyó en la verdad de Jesús. Creyó que Jesús, su verdad era mucho más poderosa que su realidad. Nosotros podemos estar muchos años metidos en la iglesia o en el camino de Dios, pero sin embargo podemos siempre creer que la realidad es mucho más poderosa y nunca confiar que su verdad es más grande. Realmente eso se trata, de poder experimentar las verdades de Dios en nuestras vidas, porque así nunca podemos recibir o vivir esa verdad y nunca salir de ese estado y creer que nunca podemos salir de ese estado. Cuando Jesús escucha a esta mujer diciendo, yo creí que podía sanarme, que vos podías librarme, que mi realidad podía ser transformada por ese toque, ¿no? Porque ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto. Cuando Jesús escucha eso, que una mujer en medio de una multitud creía que su verdad, ¿no? Jesús le dice, tu fe, que creía en Jesús, que creía en su verdad, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Se terminó tu sufrimiento, se terminó esta realidad que te rodeaba. Ve sana, ve salva, ve libre para esa nueva verdad ahora sobre su vida. Yo creo que la vida cristiana se trata de eso, que en medio de toda realidad que vos y yo podamos estar viviendo, cuando creemos en su verdad se manifiesta en nuestras vidas. Se trata de que vivamos experimentando su verdad en nuestras vidas. Nuestra fe nos salva, nuestra fe nos hace vivir su verdad en nuestras vidas. Y mientras Jesús hablaba con ella, dice la palabra, llegaron los mensajeros de la casa de Jairo y le dijeron, bueno, tu hija ha muerto. Y Jesús escucha que le dicen esto y lo mira a Jairo y le dice, no tengas miedo, sino que solamente
cree. Imagínate esa situación en la vida de Jairo, esa realidad que le toca enfrentar a través de lo que está pasando con su hija. Y Jesús le dice, no tengas miedo, solamente cree, solamente tené fe. Jesús se presenta con una verdad más poderosa que toda realidad. En medio de toda realidad, mientras todos lloraban porque había muerto, Jesús le dice, está durmiendo. Otra verdad, no su realidad. Me encanta que Jesús después le dice, denle de comer. Qué maravilloso, no solamente después que la resucita y la vuelve a la vida, les dice, denle de comer. Cada vez que se manifiesta una verdad de Dios en nuestras vidas, conlleva una responsabilidad de nuestra parte, algo que vos y yo tenemos que hacer. Muchas veces queremos que Dios venga y haga todas las cosas y nosotros quedamos de brazos cruzados, pero hay una responsabilidad que nos toca a nosotros para que esa verdad se manifieste, para que las verdades del cielo se manifiesten, y nos toca creer, perseverar, estar unánimes, estar constantes, permanecer y estar unidos a Él, para que podamos experimentar esas verdades en nuestras vidas. Otra de las verdades que podemos ver en su palabra, en la palabra de Dios, que muchas veces la religión nos ha enseñado que tenemos que pelear para ganar nuestras victorias, pero la verdad del cielo es distinta. Nosotros tenemos la victoria asegurada. Nosotros tenemos que pelear, pero desde la victoria. Sabiendo que tenemos la victoria asegurada, peleamos desde la victoria. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay verdades que se manifiestan y desde esa verdad nos plantamos contra toda batalla y contra toda pelea del enemigo, sabiendo que el enemigo está vencido y que nosotros tenemos la victoria asegurada. Entonces, en medio de esta verdad, nuestra responsabilidad es creer, es permanecer, es perseverar, es estar en comunión, es buscar más de Él para llenarnos más de su presencia y para que el enemigo tenga que retroceder al ver hijos que le creen a Dios y que están apasionados por su presencia, y la presencia de Dios en nuestras vidas es más verdad que cualquier realidad que podamos estar enfrentando. Y en este tiempo, quizá la realidad en la que nosotros estamos enfrentando no es buena. Hay una realidad mundial, prendemos las noticias y vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Tal vez una realidad en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias, o tal vez viviendo una realidad difícil en lo personal. Pero hay situaciones ahí, como comenzamos diciendo al principio, que nos quieren robar la paz, que nos quieren robar el gozo, que nos angustian, que nos provocan ansiedad, que nos traen desesperanza. Pero más allá de toda realidad que nos rodea, de toda realidad que está en nuestro entorno, el deseo de Dios es que vivamos las verdades de Él, que le permitamos que sus verdades se manifiesten en nuestras vidas, porque ese es su deseo. Él quiere traer paz a nuestras vidas, Él quiere traer tranquilidad en este tiempo, Él quiere darte esperanza, Él quiere darte gozo. Ese es el diseño de Dios para tu vida y para mi vida, para que nosotros podamos vivir en esa verdad. Él quiere darte sanidad, Él quiere darte libertad, Él quiere darte vida, y todo eso lo encontramos en Él. Por eso es tan importante en este tiempo buscar de Él con todo nuestro corazón, unirnos a Él, pasar tiempo con Él, estar apasionados por Él, para que nosotros podamos experimentar sus verdades, que son mucho más fuertes y mucho más poderosas que toda realidad que podamos estar enfrentando. Así que ahí, en donde estás, en tu casa, vamos a orar por esta palabra, y que realmente Dios se pueda revelar a tu vida, que en medio de toda realidad en la tierra, su verdad de los cielos se manifieste en tu vida. Las verdades de Dios, las verdades del cielo se manifiesten en tu vida. Así que ahí donde estás, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia, presentamos nuestras vidas, Señor.
Tú conoces toda nuestra vida, Señor, y toda nuestra realidad. Presentamos toda nuestra realidad, Señor, que nos rodea. En medio de toda situación difícil, Padre, presentamos toda nuestra realidad, Padre, delante de tu presencia. Padre, y te buscamos a vos, buscamos de tu presencia, buscamos de tu verdad, para que se manifiesten tus verdades en nuestras vidas, en medio de toda realidad que podamos estar viviendo, Padre. En medio de toda aflicción traes paz, en medio de toda enfermedad traes sanidad, en medio de toda muerte traes vida, y en medio de toda derrota traes victoria, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios le bendiga. Nos vemos, iglesia. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte